Antes de adentrarnos en la sintaxis más pura y dura, creemos conveniente repasar algunos conceptos que son fundamentales, como pueden ser los tipos de predicados o los tipos de sintagma. ¿Crees que lo sabes bien? Ahora lo vamos a comprobar. Es importante que antes de adentrarnos en el análisis sintáctico de los diferentes conceptos, tengamos claros los diferentes tipos de sintagmas y los tipos de predicados. Son conceptos que debemos recordar para un buen uso de la sintaxis. Primero, vamos a empezar explicando los tipos de sintagmas. Pero, ¿qué es un sintagma? ¿Sabemos lo que es? Bueno, podríamos decir que es una palabra o un conjunto de palabras que desempeñan alguna función sintáctica dentro de una oración. Pero, ¿qué tienen en común todos los sintagmas para que distingamos varios tipos? Pues todos ellos tienen un núcleo, y el núcleo es la palabra más importante de todo el sintagma. Ese núcleo va a ser el que aporta el significado y las características básicas del sintagma en cuestión. Pero, ¿cuántos tipos de sintagma existen en español? Pues en español, dependiendo del profesor de lengua que te lo explique, podemos distinguir 5 tipos de sintagma o 4 tipos de sintagma. Ahora veremos y razonaremos cuántos hay realmente. Podemos distinguir el sintagma nominal, cuyo núcleo es un sustantivo, un nombre propio, un pronombre o puede ser incluso un elemento sustantivado. Por otro lado, también encontramos el sintagma adjetival, cuyo núcleo siempre va a ser un adjetivo. En tercer lugar, encontramos el sintagma verbal, cuyo núcleo puede ser un verbo o una perífrasis verbal. También encontramos el sintagma adverbial, cuyo núcleo va a ser un adverbio. Pero, ¿qué sucede con el sintagma preposicional? Hay muchos profesores que lo llaman sintagma preposicional, pero en este caso, la preposición no va a funcionar como un núcleo, va a funcionar como un nexo o como un enlace. Por este motivo, sería más correcto llamarlo construcción preposicional. Tras haber visto todos los tipos de sintagmas que existen en español, te planteamos una propuesta o reto. ¿Serías capaz de inventar sintagmas y justificar de qué tipo son? Muéstranos tu imaginación. Seguro que eres capaz. Por otro lado, después de haberlos visto, ¿qué tipo de sintagma crees que es el más sencillo de reconocer? ¿Por qué lo crees? ¿Y el más complicado cuál sería? En tercer lugar, ¿podrías respondernos a la siguiente cuestión? ¿Qué opinas sobre el concepto de construcción preposicional? ¿Crees que se le debería llamar sintagma? ¿Por qué? ¿Qué consideras más correcto? Ahora, tras haber visto los diferentes tipos de sintagma, presentamos una serie de oraciones para ejemplificar los tipos de predicado. ¿Qué podrías decir de las oraciones que se presentan? ¿Estás de acuerdo, después de haberlas visto y leído detenidamente, con la afirmación de que los verbos expresan acciones? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Efectivamente, no todos los verbos expresan acciones. Hay algunos verbos que muestran estados, como puede ser el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer. A estos 3 verbos se les denominan verbos copulativos, mientras que a todos los demás se les conoce por verbos predicativos. Teniendo esto en cuenta, podemos distinguir 2 tipos de predicado, según el verbo que tenga. ¿Y cuáles serían estos 2 tipos de predicado? Bueno, pues por un lado tenemos el predicado nominal y por otro lado tenemos el predicado verbal. Un predicado se considera nominal cuando el verbo que funciona como núcleo de su sintagma verbal es copulativo, es decir, es ser, estar o parecer. Por otro lado, cuando el verbo que funciona como núcleo del sintagma verbal no es copulativo, el predicado se considerará predicado verbal, porque el verbo es predicativo, es decir, cualquier otro verbo que no sea ser, estar o parecer. Es muy sencillo saber distinguir los tipos de predicado, ¿verdad?
Pues ahora te proponemos un reto. ¿Serías capaz de distinguir en las oraciones que presentamos anteriormente qué tipo de predicado tienen? Fíjate bien en el verbo que aparece subrayado. Es muy sencillo. Bueno, pues ya hemos terminado con la explicación de estos conceptos básicos. ¿A que no ha sido complicado? De todas formas, si tienes alguna duda, puedes escribirme un correo a mariló.martin.arco@gmail.com y te resolveré la duda que sea necesaria. Espero que te haya sido útil. Te espero en la próxima explicación.